Bueno, la última causal que nos queda por ver es la del artículo 254, cuando el trabajador fuera despedido por una incapacidad física o mental sobreviniente al inicio de la relación. Podría tratarse de un caso de enfermedad del artículo 212, se encontrará regido por esa ley. Pero tratándose, por ejemplo, un trabajador que tenía una habilitación especial, por ejemplo, para conducir camiones, y tenemos una empresa de camiones, y después le quitan esa habilitación a una autoridad gubernamental por alguna cuestión atinente a la salud, en ese caso se opera con una fuerza mayor y habría que abonarle al trabajador la indemnización del artículo 247. Bien, una pregunta que uno podría formularse. Ustedes recuerden que según determina el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, la antigüedad, una de las formas de computar del trabajador que reingresa, se suma el tiempo anterior con el posterior del reingreso. Es decir, un trabajador laboró 10 años, es despedido y vuelve a reingresar a esa empresa y trabaja 5 años más, su antigüedad en la empresa sería 15 años. Bien, eso no hay problema para computar las vacaciones, todos los beneficios vinculados con la antigüedad. Pero la pregunta sería, ¿qué sucede si la primera vez cuando fue despedido recibió la indemnización y ahora es nuevamente despedido? Es decir, trabajó 10 años, se lo indemnizó y ahora trabajó 5 años más. ¿Corresponde descontarle la indemnización anterior al despido posterior? Bueno, aquí depende. Según dice el artículo 255 actual, que fue modificado por la ley 27.325, 27.325 de diciembre de 2016, dice que la antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo que vimos, es decir, artículo 18, 19, pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador, se deducirá, es decir, hay que restarle, las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 51, 53, 54, lo pagado en forma nominal, pero ojo, por la misma causal del cese anterior. Si las causales fueran distintas, hay que pagar toda la antigüedad. Si la causal es la misma, es decir, si un trabajador fue despedido por causa económica, en los primeros 10 años cobró 247 y en el segundo periodo de 5 años también es despedido por causa económica y cobra 247, solo se computarán los 5 años posteriores a los efectos del cálculo del monto, porque como la causal es la misma, se le van a descontar en forma nominal lo que cobró antes. Si la causal es distinta, tiene derecho a cobrar el total de la antigüedad. Hay un piso respecto de esto, dice la ley que en ningún caso la indemnización resultante
puede ser inferior a la que le hubiera correspondido al trabajador por el periodo último y con prescindencia de los periodos anteriores. Es decir, si antes cobró 10 millones de pesos porque era una antigüedad importante, la nueva indemnización nunca puede ser inferior a la que le toca en proporción al periodo trabajado. Bueno, después la ley habla de lo que nos interesa y así a modo, digamos, ilustrativo, no vamos a profundizar mucho, de la prescripción y la caducidad. Les explico esto de la prescripción y la caducidad. En ambos opera el transcurso del tiempo. Vamos a la prescripción. La prescripción, dado el transcurso del tiempo, puede originar la adquisición de un derecho o la pérdida de una acción judicial. Por ejemplo, esto es de derecho común, no es derecho laboral. Si nosotros poseemos durante 20 años un inmueble y pagamos los impuestos, ejercemos actos posesorios, podemos tramitar un juicio que se llama por usucapión, que es de posesión veinteañal. Ahí el transcurso del tiempo hizo que nosotros podamos adquirir un derecho, en este caso, la propiedad de un inmueble. Punto. Lo que se refiere a la ley de contrato de trabajo es a la prescripción liberatoria, es decir, aquella que el transcurso del tiempo hizo que ya la acción está prescripta. En el marco de derecho del trabajo, prescriben, dice el artículo 256, a los 2 años las acciones relativas a los créditos provenientes del contrato de trabajo. Es decir, si yo reclamo 10 años de horas extras, el demandado, cuando contesta su demanda, puedo poner la prescripción y decir, momentito, hubo 8 años de esos 10 que ya prescribieron. Pero cuidado, que si el demandado no opone la prescripción, el juez no puede declararla de oficio. Yo, juez, no puedo decir voy a liquidar solo los 2 últimos años. ¿Por qué? Porque lo que se extingue es la acción, es decir, la posibilidad de reclamar, pero no el derecho. El derecho subsiste. Si el demandado opone la prescripción, ahí sí puede el juez declararla, pero no la puede declarar de oficio. Hasta aquí lo que tienen que saber de prescripción. Recuerden esto. Profe, ¿podría dar un ejemplo de algún caso que usted pueda inventarnos? Les acabo de decir, por ejemplo, olvidémonos de la prescripción adquisitiva, que eso es relativo a un inmueble y es para demostrar cómo opera la prescripción adquisitiva. En principio, vos el juicio por el reclamo lo tenés que iniciar dentro de los 2 años. No podés iniciarlo a los 10 años. ¿Está? ¿Qué pasa si lo iniciás a los 10 años? Suponete reclamás horas extras por 15 años. El demandado, la empresa, podrá oponer la prescripción y decir, de esos 15 años de horas extras, solo corresponde considerar los últimos 2, por lo que dice el artículo 56. Entonces, el juez está obligado a considerar esa defensa que se llama excepción de prescripción.
Ahora, supongamos que el demandado no dice nada. Por ejemplo, niega las horas extras, pero no dice nada de la prescripción. En este caso, el juez está obligado a considerar 15 años de horas extras. ¿Por qué? Porque no puede declarar la prescripción de oficio sin petición de parte. Antiguamente lo que se decía, y ahora habría que verlo, no lo tengo presente, con el nuevo código, decía que subsistió como obligación natural. Por ejemplo, voy a pasar a un ejemplo. Una persona nos choca. Pasaron 2 años, voy y reclamo, que es también un tiempo para... Cuidado que los plazos de prescripción van Es el límite, variando. ¿no? ¿2 años? Perdóname, en derecho laboral. Y justo di un ejemplo de daño y perjuicio que son 2 años. Pero hay otros plazos de prescripción, 4 años, 10 años. La deuda con el almacenero prescribe a los 5 años, por ejemplo, que es el término nuevo común. Antes era 10. Ahora, después de la modificación, vos cada vez que hay un plazo de prescripción tenés que ver qué es lo que están reclamando. Bueno, acá da la casualidad de que en un choque, al igual que el derecho al trabajo, también son 2 años. Viene una persona, te choca, vos tenés 2 años para iniciarle juicio. ¿Sí? Bien. Ahora da la casualidad de que vos dejaste pasar el tiempo. Pasaron, iniciaste el juicio a los 4 años, con la foto, todo como si lo hubieses iniciado. Si el demandado, es decir, la persona a la cual yo reclamo, no pone la excepción o defensa de prescripción y dice, este señor no tenía acción para reclamar porque ya habían pasado los 2 años. El juez no la puede declarar de oficio sin petición de parte, con lo cual va a ser responsable porque la deuda, en el código anterior, supongo que en el nuevo será igual, subsistió como obligación natural. En realidad, la persona debía lo del choque. Esto es medio complicado para ustedes. Pero recuerden esto sí que lo tienen que saber. Que para hacer valer la prescripción, es decir, el transcurso del tiempo, y negarle el derecho al actor a que está reclamando, tiene que haber sido opuesta la prescripción por el demandado. Si el demandado se olvida, no la opone o tiene un abogado pésimo que no se da cuenta, el juez después no puede de oficio, porque lo dice la ley, decretarla. Tiene que ser a petición de parte. Con lo cual, en este caso de horas extras, si el demandado cuando contestó no dijo que solo va a ser responsable por 2 años, pues lo demás prescribió, el juez va a tener que considerar la posibilidad de abonar el total de los 15 años, si es que lo prueba el actor que trabajó 15 años de la extras. En realidad no es tan injusto, porque si prueba que trabajó 15 años, por lo menos había una obligación moral también de pagar. La deuda existía. Pero tengan en cuenta eso. Si no me entienden muy bien, grábense acá que la prescripción no puede decretarse de oficio por el juez, sino que debe mediar petición de parte. Con eso es suficiente. Y que en términos laborales son 2 años que tiene el actor, el reclamante, para iniciar la acción.
Esto también está vinculado con los recibos. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la empresa tiene obligación de guardar los recibos por 2 años? Es porque está vinculado con este plazo de 2 años. Bien, eso es lo que se refiere a la prescripción. ¿Y la caducidad qué es? Bueno, la caducidad siempre, en ambos, lo común de ambos, de prescripción y caducidad, es el transcurso del tiempo. Pero en la caducidad siempre se pierde el derecho. Por ejemplo, recuerden lo que nosotros vimos cuando estudiamos el artículo 66. ¿Se acuerdan que el 67, perdón? Lo de facultades disciplinarias, ¿no era? Que ahí decía, lo leo, facultad disciplinaria, el empleador puede aplicar medidas disciplinarias, etc. Después dice, dentro de los 30 días corridos de notificar a la medida, el trabajador puede cuestionar su procedencia, es decir, puede cuestionar la suspensión o la extensión de la misma para después reclamar esos días. ¿Qué pasa si no lo hace en ese plazo? Pierde el derecho. Queda como que consintió, ¿me entiende? Ese sería un supuesto de caducidad. Pierde el derecho por no haber ejercido. En la prescripción perdía la acción, la posibilidad de iniciar el juicio. Aquí pierde el derecho a cobrar los días de suspensión. Hay otros plazos también de caducidad. A ver, en el caso del artículo 135, que habla de los daños graves e intencionales que provoca el trabajador. En ese caso, el empleador puede reclamar judicialmente, puede consignar judicialmente lo que estima, supongamos que el trabajador deliberadamente rompió una máquina en un sabotaje. El empleador lo que debe hacer es consignar judicialmente, en la forma que vimos antes, la suma que debería abonar el trabajador por haber roto la máquina adrede, deliberadamente, para resulta de lo que pueda probar. Bueno, dice que esta acción caducará a los 90 días. Es decir, que si el empleador dejó pasar 90 días y no dijo nada, perdió el derecho a reclamar los daños que ocasionó el trabajador por haber roto la máquina. Recuerden, con eso es suficiente. El artículo 66, 67, perdón, y el 135. Son dos supuestos de caducidad donde tanto el trabajador en el primero pierde el derecho por no haber impugnado dentro de los 30 días, pierde el derecho a reclamar los salarios caídos, y en el 135 el empleador pierde el derecho a reclamar los daños y perjuicios que hubiera ocasionado el trabajador deliberadamente dañando una máquina. Recuerde que en este caso no le puede descontar directamente el salario, sino que debe consignarlo judicialmente para prever que, supongamos que el trabajador diga que no fue adrede, y bueno, ojo con esto. Recuerden leer bien artículo 135. Lo cierto es que si el empleador no ejerció el derecho dentro de los 90 días, ahí caducó el derecho, superó la caducidad. Esto es para que tengamos alguna idea de lo que es prescripción y lo que es caducidad. Pues son dos materias de derecho
una de derecho civil, otra de derecho procesal, pero bueno, lo cierto es que está en la ley. Ah, y una cosa que les quería explicar. La prescripción, y esto sí que es importante y le pido por favor que memoricen, el plazo se puede suspender o interrumpir. ¿Qué significa suspensión? ¿Qué significa interrupción? Supongamos que corrieron 1 año y 11 meses de los 2 años. Y luego hay un asueto administrativo por el cual cierran los tribunales por 2 meses. Ahí, cuando se reactive el tribunal, se van a computar durante esos 2 meses no se cuentan los 2 años. Pero sí, cuando se rehabilite el plazo, se van a computar el año y 11 meses transcurridos. Y el mes que faltaba se vuelve a computar transcurridos los 2 meses del parate judicial. Porque operó la suspensión. Suspensión significa que se computa el término que ya ha transcurrido. Pero no es tan importante. Lo que sí es importante, la interrupción, porque la interrupción borra todo el plazo anterior. Si, por ejemplo, este trabajador reclamó mediante telegrama o fue al ministerio y efectuó el reclamo, interrumpió el plazo de prescripción y a partir de ahí se computan los 2 años. El plazo también, por supuesto, se interrumpe por la demanda. Es decir, que la suspensión del plazo se computa el tiempo anterior. Ustedes eso en la práctica no lo van a ver. Pero sí la interrupción, porque puede haber una demanda, puede haber un reclamo judicial y demás. De todos modos, tanto el tema de prescripción como de caducidad, como de suspensión o interrupción, es tema de abogados, no de contadores. Sí, deben tenerlo en cuenta en los casos que hemos visto del artículo 67, porque ahí puede ser un salario que le están reclamando de un periodo de suspensión. Usted puede decir un momentito que no impugnó, la suspensión no tiene derecho. Lo mismo en el 135, pero es muy raro ya, porque es raro que un trabajador, yo en 25 años nunca vi un reclamo de un trabajador por haber roto una máquina. Y después habría otro que ahora me acuerdo, es el caso del artículo de caducidad también, del artículo 186. ¿Recuerdan de la opción tácita en el caso de la mujer que había tenido un hijo? Si la mujer no se reincorporara al empleo luego de vencidos los plazos de licencia previstos en los 45 días, etcétera, y no comunica a su empleador dentro de las 48 horas anteriores a la finalización que se acoge a los plazos de excedencia, se entenderá que opta por la percepción del 183 inciso B. Bueno, ese plazo de 48 horas también, si no lo ejerció dentro de las 48 horas, automáticamente se aplica la ley. Pero fundamentalmente, como ejemplo, recuerden el 67 y el 135, más el 67, que es el que ustedes van a tener con mayor utilidad. Pero recuerden que es un tema más para abogados y esto de prescripción y caducidad. Solo podría hacer alguna pregunta relacionada con los 2 años,
por ejemplo, de los recibos. Pero no voy a profundizar mucho sobre el tema, porque eso es tema de abogado. Bueno, de lo que falta de la ley, ya terminamos hoy con el estudio de la ley. El pago de las remuneraciones, al igual que los pagos de los reclamos judiciales, el pago dice el 255, y el pago de las remuneraciones e indemnizaciones correspondidas por la extinción de contrato de trabajo, cualquiera sea su causa, se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo 128, que son los que nosotros vimos con respecto a los salarios, cuando decía que el pago del salario se efectuará una vez vencido el plazo. Recuerdan lo de los 4 días hábiles. Y además, cuando hay juicio iniciado, los pagos hay que hacerlos en el expediente. Los pagos hay que hacerlos en el expediente. Artículo 277. ¿Qué pasa con el pago que se hizo parcial? Por ejemplo, debíamos 30.000 pesos y pagamos 20. Es un pago válido, pero a cuenta de los 30 que se debía. Bueno, esto es lo que básicamente ustedes, todo lo que vimos hasta ahora, es lo que ustedes tienen que saber. Terminamos con la ley de contrato de trabajo. Recuerden que todo esto va a ser materia del segundo parcial. ¿Qué es lo que viene ahora? Y que les voy a dar una idea sucinta, digamos, porque ya es muy denso lo que tengo que exponer y bueno. El derecho colectivo del trabajo, al cual le vamos a dedicar una sola clase o una clase y media. ¿Qué es el derecho colectivo? Hasta ahora lo que nosotros estudiamos con la ley de contrato de trabajo es lo que se llama derecho individual del trabajo, es decir, las reglas o las normas que se refieren a la relación entre un trabajador o un grupo de trabajadores con su empresa. En cambio, en el derecho colectivo, que vamos a dedicarle 1 o 2 clases, no más, ahí interviene un sujeto plural, que es la asociación sindical. Los temas que abarca el derecho colectivo son la asociación sindical propiamente dicha. Yo les voy a explicar, no hay que saber todo, sino puntualmente un par de conceptos y un artículo del 52 de la ley 23.515. Si quiere, vayan leyéndolo. Artículo 52 de la ley de asociaciones profesionales. Por favor, léanlo porque así van a entender mejor la explicación que lleva la ley 23.551. Ley 23.551, lean el artículo 52.
Y cuando dice la ley, artículo 48, 49 y 50, son los delegados, candidatos a delegados, representantes gremiales. Fíjense ustedes. Bueno, vamos a explicar ese tema primero, que es de la ley 23.551, que son las asociaciones sindicales. El otro tema son las convenciones colectivas de trabajo, que ya hemos hecho una referencia a ellas cuando vimos Puentes y en alguna otra oportunidad. Y por último, los conflictos colectivos. Lo que vimos hasta ahora son conflictos individuales o plurindividuales, que son cuando hay varios trabajadores. Pero en el conflicto colectivo interviene el gremio, etcétera, ya lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Recuerden los tres temas: asociaciones sindicales. Vayan leyendo el artículo 52 de la ley 23.551 y léanse también los artículos que hacen referencia. El artículo 52 de esa ley y los artículos a los cuales hace referencia, que son delegados. Bueno. Pero el 52 es clave leer. Que ahí hay una indemnización agravada, hay que tener cuidado, porque si a ustedes ignoran este artículo, pueden incurrir en mala praxis. Mala praxis. Sobre todo, por ejemplo, si hay un candidato a delegado que no fue electo, que quedó como un trabajador más. Entonces ahí hay un agravamiento indemnizatorio muy importante. Y bueno, ni hablar si es delegado, etc. Entonces, quiero que se acuerden eso, por favor. Y el día de mañana no que lo sepan de memoria, sino que sepan que existiendo esta clase, está, digamos, un trabajador que tiene fuero sindical, tiene una protección especial, que no cumplida causa enormes perjuicios. Y puede haber una mala praxis seria. Bueno, y esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero lean eso. Y la clase hoy la vamos a dar por terminada. Respecto del Zoom que tengo pendiente con aquellos alumnos que tienen que recuperar el primer parcial, próximamente voy a determinar una fecha porque quiero que estén todos, por lo menos los que quieren, los que no, pero los que quieren participar, que tengan oportunidad. Yo lo voy a poner en WhatsApp, que día elijo, y bueno, después, si hay alguno que tiene inconveniente, me avisa, pero andará por la semana que viene, por ahí. Todavía nos faltan 2 clases más, y después viene el segundo parcial. Hay que aprobar el segundo parcial para recuperar el primero. En la anteúltima clase van a exponer los trabajos, que los estoy corrigiendo. Una vez que los corrija, que va a ser la semana que viene, termino, los doy a conocer a través del WhatsApp o del Classroom. Y ahí en esos casos los leen todos, pero tienen que exponer el que ustedes hicieron. Bueno, respecto, insisto, del Zoom, próximamente, y cuando termine de corregir los parciales, voy a fijar una fecha para que ustedes puedan participar los que tienen que recuperar. Bueno, damos por terminada la clase del día de la fecha. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Chao, profe. Chao, profe, que tenga buenas tardes. Chao, profe. Gracias, hasta luego, buenas tardes.